lo primero que se van a ver afectados son la gente que sufre enfermedades respiratorias. El asmático, el que tiene una enfermedad llamada EPOC, el que tiene fibrosis pulmonar. De manera frecuente y si estamos sobre todo viviendo en ese espacio de contaminación atmosférica del incendio. Y para saber cómo más impacta en nuestro cuerpo, estamos en la comunicación con Heber Cuenca, él es médico neumólogo, a quien le damos la bienvenida. Doctor Cuenca, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, bien agradecido por su invitación. Importantísimo el tema que queremos tocar con usted a consecuencia de esta contaminación atmosférica con el incendio del centro de Lima. Doctor Cuenca, por favor, ¿cómo afecta a nuestros pulmones si inhalamos esos gases tóxicos que están en este momento produciéndose en el incendio? Claro, acá hay dos maneras de poder inhalar esos gases tóxicos. Hay dos maneras, ¿no? La primera manera es cuando el paciente está muy cerca de ese gas tóxico, demasiado cerca, ¿no? Y lo inhala directamente. Obviamente eso va a ser muy peligroso, ¿no? El paciente puede causar una acidosis, y eso lo puede llevar también, obviamente, a la asfixia y a la muerte, ¿no? Pero vamos a también hablar de las personas que inhalan el humo tóxico, pero más alejadamente, que es la gran mayoría de los casos que pasa normalmente, ¿no? Miren, en estos casos, lo primero que se van a ver afectados son la gente que sufre enfermedades respiratorias. El asmático, el que tiene una enfermedad llamada EPOC, el que tiene fibrosis pulmonar, el que tiene alergias respiratorias, etcétera, etcétera. La gente que más va a sufrir, ¿no? Me acuerdo que una vez yo trabajaba cerca de un incendio que hubo una vez hace tiempo atrás, y mucha gente, los vecinos venían a la consulta. ¿Por qué? Porque tosían demasiado, estaban haciendo tos con expectoración, estaban haciendo falta de aire al caminar, ¿no? La disnea, la llamada disnea. Entonces, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, alergias respiratorias, los niños asmáticos van a padecer bastante porque su enfermedad se va a ver agravado por este humo, va a ser muy agravado. El paciente asmático que hacía, por ejemplo, una crisis al año, va a ser una crisis al mes, va a ser más seguido. Tosía de vez en cuando, ahora no, ahora va a toser más seguido, ¿no? Entonces, y también obviamente hay pacientes también, por ejemplo, puede tener fibrosis pulmonar. Esa fibrosis se puede ver afectado por este humo, incluso hasta llegar a esa neumonía, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener más tos, más falta de aire, más el pecho, más flema en el pecho, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también gente que no tiene enfermedad respiratoria que pueden hacer bronquiolitis, ¿ya? Episodios de inflamación bronquial donde el paciente va a tener tos con expectoración, picor, ardor de garganta. El paciente también siente que cuando camina también se cansa, etcétera, pero va a pasar rápidamente, no demora mucho tiempo, pero pasa rápidamente, ¿no? Entonces, de una u otra manera puede afectar este humo a unas personas más, a otras personas menos, ¿no? Pero de otra manera va a haber una afectación. Ya, doctor Cuenca, y para ir un poco redondeando esta idea de la respuesta que nos está dando usted, tratándose de un paciente con problemas y antecedentes respiratorios, problemas bronquiales que tenga de forma constante, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer en estos momentos ante la contaminación del aire en esa zona del incendio? Bueno, lo primero que tiene que hacer el paciente es alejarse de ese lugar, es lo primero que se hace. Usar mascarillas no ayuda en nada, no, pero si cierro mi ventana, tampoco ayuda en nada. Lo primero es alejarse de ese lugar, ¿no? Y segundo, tiene que recibir un tratamiento médico donde el paciente tenemos que limpiar, tenemos que desinfectar esa vía respiratoria inflamada para que el paciente pueda mejorar sus síntomas. Si no, el paciente le va a pasar muy mal, muy afectado, ¿no? Entonces, primeramente retirarse de ese lugar, es lo primero que se hace, ¿no? Hasta el tiempo que no haya nada de humo ni nada de dolores fuertes, porque eso puede agravar mucho al paciente que tiene enfermedad respiratoria crónica, ¿no? De todas maneras le va a afectar bastante. Ya, y doctor Cuenca, para terminar, ¿y qué de los bebés que se encuentran en estos momentos ahí nomás, cerca, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, en el Hospital de la Maternidad? ¿Los bebés que están dentro se pueden ver afectados? ¿Las mamás las que están afectadas? Los niños, los bebitos, eso sí puede pasar, ¿ya? Y como dije al principio,
lo primero debería ser alejarse de ese lugar, pero obviamente es de contra difícil, ¿no? Los niños están en ventilador mecánico, o los niños están hospitalizados, totalmente movilizados. Es bien difícil a esos niños, pero sí son pacientes de enfermedad respiratoria, van a ser muy afectados, ¿no? ¿Qué protocolo se debe implementar, pacientes... doctor Cuenca? ¿Qué protocolo se debe implementar a consecuencia de este incendio con los niños, los bebés que están en el hospital materno perinatal? Número uno, estar bien atento a los síntomas de gravedad en el niño que tiene enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Por ejemplo, si el niño empieza a jadear demasiado, se empieza a agitar o empieza a toser intensamente, continuamente, entonces entonces ahí se va a dar medicamento, o sea, se puede desatar enfermedades desatar neumonía o bronquiolitis, ¿no? Y dar medicamentos para que la inflamación del bronquio tampoco no se supere demasiado. Entonces es también importante, es un preventivo, ¿no? Porque si ahora se va a poner mal, haga un preventivo, entonces esa enfermedad respiratoria puede bajar de intensidad, prevenir antes que venga, mejor dicho, ¿no? Entonces, número uno, estar al tanto de esa gente que tiene enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Signos de alarma, signos de neumonía, porque el paciente que tiene asma, el niño que tiene asma, puede ser una crisis de asma severa, o también a neumonías. Entonces, estar bien al tanto de esos pacientes. Número dos, estar preventivos, ¿no? Para no llegar a esas complicaciones. Eso es uno de los pasos más importantes de estos pacientes, de estos niños que tienen enfermedad respiratoria, que están cerca de ese incendio. Claro, hay mucho riesgo que se tiene que minimizar lo más que se pueda. Doctor Cuenca, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Ha sido el médico neumólogo Herbert Cuenca conversando con nosotros y por favor, si escuchamos